¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Pero lo más importante, ¿para qué estamos aquí? De repente un día nacemos, crecemos y morimos. Para que nos ayude a descubrir el sentido de la vida, tengo el honor de tener en mi podcast al psicólogo cubano Lismay. Lismay, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por tenerme en cuenta mi participación en tu podcast. Esperemos que los temas que tratemos aquí sean de ayuda para la audiencia. Tú sabes que aquí vas a estar no solo esta vez, vas a estar varias veces. O sea, Ya. Esperemos que vas a sea ser mucha, ya, una de las muchas tantas que vamos a estar aquí debatiendo los temas de psicología. sobre todo como siempre yo digo, que es para darle las herramientas a nuestros oyentes para que ellos puedan utilizarlas en cualquier situación en la que se puedan encontrar. Ahora, la primera pregunta, y yo creo que la fundamental de todo este podcast, es ¿qué es el sentido de la vida? Bueno, abordando el sentido de la vida desde un enfoque psicológico, porque tengamos en cuenta que no solamente es una categoría que puede abordar la psicología, sino que también lo aborda la filosofía, la psiquiatría, la pedagogía. Ya, ahora, la psicología lo enfoca como una formación motivacional compleja. Cuando nosotros vamos a ver lo que es el sistema autorregulado de la personalidad, hay un sistema mucho más complejo que es cuando los motivos ya pasan de una manera inconsciente a formar parte de la vida de la persona, ya. Pero no es como que están, digamos, conscientemente metabolizados en la conducta del ser humano, sino que es un proceso inconsciente y atendiendo al término de lo que significa sentido de la vida, es como la dirección, ya el sentido ¿Hacia dónde? propiamente que le vamos a Ujú. dar a nuestra vida. Ya, pero para nosotros llegar a un sentido de vida, primeramente tenemos que ver una estructura primaria de la personalidad. Eso es desde el punto de vista psicológico, ¿ya? Cuando lo vemos desde el punto de vista popular, entendemos como sentido de vida la orientación que nosotros le damos a la vida en diferentes propósitos, en forma de propósito, no siendo así en la psicología. Por ejemplo, siempre se ha explicado que el sistema autorregulado de la personalidad, es decir, la esencia fundamental de la personalidad es regular el comportamiento. Menos agresivo, más reflexivo, menos reflexivo frente a una situación, ¿ya? Frente a un acontecimiento o una Sí. decisión que tengamos que tomar, un evento Ujú. que hay que darle respuesta a todo lo que está. Ahora, las categorías fundamentales empiezan en lo que el ser humano conoce ya en forma de procesos cognitivos y cómo se relaciona con esos procesos en forma afectiva. Esa imbricación de lo cognitivo con lo afectivo, las maneras de pensar, de conocer el mundo, más la manera de relacionarse afectivamente, es lo que nos va a generar los elementos primarios de nosotros. Es decir, los intereses. Si yo no conozco, si yo voy a una tienda y yo no conocía, vamos a decir, un equipo, ¿ya? Y ahora conozco el equipo y veo la utilidad del equipo, yo voy a decir, ¿me hace falta o no? Es decir, se empiezan a Claro. generar nuevas necesidades que son nuevos indicadores, ¿ya? Nuevas categorías de personalidad. Dígase intereses, dígase motivos, como el núcleo central de la personalidad realmente son los motivos. Ahora, las necesidades son carencias que tiene el ser humano que cuando se jerarquizan, ya que toman un orden jerárquico en qué es más importante o qué es menos importante, pasan a formar el motivo, que es lo que realmente le da fuerza y dirección al comportamiento. Ahora, ese motivo altamente jerarquizado es a lo que nosotros llamamos tendencia motivadora, orientadora. Ya, y esa tendencia orientadora, perdón, pasa a formar parte de lo que nosotros llamamos formaciones motivacionales complejas, y ahí es donde se encuentra el sentido de la vida. Ahora El te quiero preguntar, ¿todos los seres humanos tienen un sentido de la vida o no? no. Incluso hay muchos que ni siquiera encuentran el sentido de la vida.
Estamos hablando de categorías especiales desde el punto de vista personológico. Ahora, entendido como ser social, no podemos olvidar las categorías de la personalidad como ser biológico, psicológico y social. El sentido de vida, es decir, la orientación que nosotros le vamos a dar a la vida, va a estar determinado también en el contexto sociocultural en el que nosotros nos encontremos. Por ejemplo, las personas de Latinoamérica quizás no tengan un mismo sentido de vida que las personas que viven en Estados Unidos, Exacto. ¿ya? Porque cada sociedad va a organizar su sentido de vida en función de su contexto sociocultural, de qué es lo más predominante y qué es lo menos predominante. No todas las personas incluso alcanzan un sentido de vida. Incluso filosóficamente se sabe que el sentido de vida está atado a principios éticos y morales. Porque, por ejemplo, podemos tener un ladrón o podemos tener una persona antisocial, es decir, una categoría antisocial, que su sentido de vida sea robar. Desde el punto de vista ético-moral, el comportamiento es descalificado. Por tanto, hay personas que el sentido de vida no es su propósito de vida y no se encuentran su sentido de vida. Ahora, he sabido que conjuntamente con el desarrollo de las edades, es decir, las etapas de la vida, cada etapa de la vida va a tener su sentido de vida especial, ¿ya? Ahora, por ejemplo, la adolescencia tiene como sentido de vida la identidad, es decir, conocerse quién es, sí, qué hace, cuáles son sus potencialidades. Pero la adultez ya va a tener otro sentido de vida, que generalmente en estas sociedades que vivimos es el trabajo y la familia. Ahora bien, atendiendo a los presupuestos científicos que hay, en función de los autores de la psicología, nosotros tenemos a Carl Jung, que es un autor de la escuela psicoanalítica, él era psiquiatra y psicólogo también, que él establecía dos etapas de los sentidos de la vida. Y mira qué importante esta, porque la segunda etapa estoy seguro que le pasa o le sucede a la mayoría de las personas que ahora mismo están viendo esto. La primera etapa es la etapa de la identidad, que era lo que yo te comentaba, que era esa búsqueda de la identidad, esa como las conquistas del yo. Cuando se habla de conquista es porque es la intención de formar una familia, tener un trabajo, saber quién soy yo. Conjuntamente, esa etapa básicamente está como diluida. No hay que, es decir, una etapa que diga de 18 a no sé, a 30. No, es una etapa, es una primera fase del proceso del sentido de vida, de descubrir ese sentido de vida. Pero la segunda etapa es el cuestionamiento de esa primera etapa de vida. Y esa es la crisis de la existencia, ¿ya? La crisis de la existencia, que es la que generalmente está la mayoría de las personas que ahorita mismo pueden estar viendo esta O conferencia. sea, que no hay una edad específica para tú tener la crisis. Es que básicamente la crisis se llama así, crisis de la mitad de la vida. ¿Por qué? Porque ahí es cuando ya nosotros tenemos una neoformación, es decir, hemos adquirido cierto valor, ciertos conocimientos en la vida que nos ha llevado a una concepción del mundo mucho más acabada, y es donde ya tú puedes juzgar lo que anteriormente era un sentido de vida para ti, era algo que te orientaba a formar, como por ejemplo la familia, establecerte en un trabajo, tener una economía. Ya en esta parte ya tú te empiezas a cuestionar eso porque estás justo en la mitad de la vida. Y ahí es donde se da Exacto, una de sí. las mayores crisis que tienen los seres humanos actuales, que es la crisis de la existencia, porque estamos en la mitad. ¿Qué hemos O sea que logrado? ya hemos cumplido las metas que teníamos, llegamos aquí, bueno, y aquí ahora, ¿qué pasa? ¿Qué viene después de aquí, no? Exactamente. Entonces, ahí se empiezan a ligar mucho los miedos. El elemento miedo como categoría fundamental contrapuesta al sentimiento del amor, ¿ya? Porque el miedo fisiológicamente sabemos que nos mantiene en un estado de alerta constante y por supuesto al estar en alerta y todos nuestros sistemas estar activados, llega una fase de agotamiento y esa fase de agotamiento se traduce como en el metabolismo, ¿no? En el metabolismo, en la fisiología, en la anatomía de nosotros mismos y ahí entonces vienen las fases más agudas de el estrés, la ansiedad y la depresión.
Ahora, en esa fase, la crisis de la mitad de la vida, básicamente nosotros estamos reevaluando nuestro concepto o nuestro cuadro científico del mundo. ¿Qué nos falta por cumplir? Nosotros teníamos una expectativa, teníamos un sentido de cuando éramos más joven y teníamos una expectativa, cuando llegue a esta edad voy a tener esto, voy a tener lo otro, voy a lograr esto, voy a tener un carro, una casa. Y básicamente la carencia de ese sentido de vida es un agente potencial de conductas de neurosis, ¿ya? El no tener establecido un sentido de vida, de no saber a dónde tú vas, ni quién tú eres, ni qué tienes, ¿ya? Porque esas son las preguntas que nos llevan a un vacío existencial. Hay muchas personas que actualmente manifiestan cuando llegan a consulta ese vacío existencial, que no tienen razón de vivir, que no tienen sentido de vivir. ¿Qué pasa si una persona no le encuentra sentido a su vida? A ver, no tener sentido a la vida es que como no tener la orientación, no sabes para dónde tú vas y empiezan a canalizar en forma de síntomas, ¿ya? Ahora, hay un agente potenciador ahí que se llama miedo. Nosotros realmente somos reos del miedo. El miedo es lo contrapuesto al amor, que era lo que te estaba diciendo anteriormente, ¿ya? Ahora, una persona que no le encuentra a su vida un sentido, básicamente manifiesta un vacío existencial. Es un vacío, son la habilidad, es decir, fluctuaciones de los estados de ánimo. A veces manifiestan, era lo que te decía, son agentes potenciadores de las neurosis. Cuando se habla de neurosis, estamos hablando de síndromes ansiosos, síndromes depresivos y básicamente esta dinámica. ¿Cómo una persona le encuentra sentido a la vida? Cuando tú tienes un paciente que llega a tu consulta y te dice, es que yo no le encuentro ningún sentido a mi vida, ¿qué es lo primero que tú le dices a ese paciente? ¿Cómo tú lo guías para que él entienda cuál es el sentido a su vida? ¿O eso es una cosa que tiene que nacer de uno mismo? La persona realmente no le vamos a decir cuál es el sentido de su vida. Básicamente le vamos a ayudar a que encuentre y a que descubra su sentido de vida. Pero ahí nos tenemos que organizar en función del sistema de regulación personológica, ¿no? Es decir, básicamente se hace una exploración, se ve cuáles son las potencialidades. Recordemos que la psicología trabaja con pacientes donde el elemento fundamental sea la voluntad como cooperación. Si el paciente está en un proceso depresivo, que está perdido, que no tiene sentido de la vida, que se siente solo, desacompañado, es decir, manifiesta esa dinámica, obviamente es un paciente que no es dable trabajar con él. Básicamente, primero organizamos o estabilizamos lo que sería la química cerebral, que ya sería psiquiatría, y después Psiquiatría. operamos. Pero el elemento fundamental que tiene que estar presente para que haya cambio y modificación de conducta tiene que ser básicamente la voluntad. Hay una frase que dice, parte de la curación está en la voluntad de sanar. Entonces, ahí empezamos a articular ese esquema de autorregulación personológica que es en función de, ok, no tiene sentido de vida, ¿qué te motiva? Es probable que el paciente te diga, a mí no me motiva nada. Nada. Pero ahí es donde estamos en un cuadro de depresión profunda. A mí no me motiva nada. ¿Y qué te interesa en la vida? Bueno, a mí me interesa tal cosa. Es decir, es ir explorando esos indicadores primarios, motivos, intereses, necesidades. Mira, la necesidad es una categoría psicológica que no te insta, no te da la fuerza y dirección al comportamiento, pero te insta el comportamiento. Es decir, nosotros tenemos un esquema, hay una teoría que se llama teoría de las jerarquías de las necesidades de Abraham Maslow, que son las 5 necesidades que él considera hasta llegar a la autorrealización del ser humano. ¿Ya? Primero, necesidades básicas que serían las fisiológicas y por ahí se desprende las 5 necesidades básicas. En función de esa pirámide y esa teoría, nosotros trabajamos con el paciente. Pero básicamente, si el paciente es una persona cerrada, que no se relaciona en su medio, por eso que te digo, primero hay que hacer el diagnóstico diferencial si existe o no alguna categoría psicopatológica, ¿no? Es decir, algún diagnóstico psicopatológico. Primero, limpiamos esa parte, exploramos que no haya ese tipo de eventos y entonces ahí trabajamos con un paciente. Hay muchos ejercicios que nos pueden ayudar a encontrar nuestro sentido de la vida y básicamente partimos de la motivación.
tenemos que encontrarnos a nosotros mismos. Tenemos que saber quiénes somos nosotros. La misión, el propósito es algo que nace solo cuando tú realmente te conoces a ti. Pero antes de conocerte a ti hay varias categorías que son muy importantes. Y es el amor propio. La categoría amor como expansión y liberación de oxitocina, que es la hormona del amor y la felicidad, ya, y lo contrario que sería el miedo, porque somos reos del miedo, como yo te estaba diciendo. Hay miedos muy grandes que te condicionan y te bloquean todo tu aparataje cognitivo y afectivo, y obviamente usted no reacciona al medio. Para ustedes los psicólogos, cuando llega un paciente que te dice, mi vida no tiene sentido, ¿eso es una bandera roja que pueda estarle diciendo a ustedes que esa persona quizás pueda atentar contra su vida? Porque que te digan, no, mi vida no tiene sentido. Yo automáticamente pienso, mi vida no tiene sentido, es que ya no quiero existir. ¿Para ustedes los psicólogos funciona así o no? Sí, básicamente puede ser un indicador, pero no necesariamente. Por eso es que te digo, lo más importante cuando llegue el paciente a la consulta es hacer una exploración. Nosotros, el sistema argumental de la persona, es decir, básicamente como regula el comportamiento, independientemente de todas las categorías psicológicas que hemos mencionado con anterioridad, tiene como base las creencias de las personas, que a veces pueden ser creencias limitantes. Tiene como base los conocimientos de la persona, es decir, los saberes, que forma parte de lo que sería la concepción del mundo, qué creo de la vida, qué creo del mundo, cómo veo. Y ahora vamos a ir a una frase de Einstein que guarda mucha relación con esto. Y lo otro serían los argumentos, es decir, todo el sistema argumental se conforma de lo que sería sus saberes, sus creencias y lo que es esencial, las experiencias vividas. Hay personas que han vivido experiencias traumáticas en su vida y el no superar, no aceptar esas experiencias, obviamente le condiciona su desarrollo posterior. Por eso hay personas que no alcanzan su sentido de vida porque están sujetos a experiencias, vivencias y creencias que le limitan, ya, que le limitan a expandirse como su potencial. Entonces, ahí es a donde nosotros vemos y evaluamos la existencia de miedos, porque el miedo a participar, el miedo al que dirán, el miedo a exponerse, el miedo a ser yo, el miedo es una categoría, una emoción que limita, pero sin palabras, la potencialidad de esa persona que te está llegando a una consulta. Y básicamente uno explora esos miedos. Y la frase que decía Einstein básicamente es, sí, una de las preguntas que él se hacía constantemente: ¿vivo en un universo hostil o en un universo amoroso? En función de esa pregunta, muchas personas ven el vaso medio vacío y otros los ven medio lleno. Es cuestión de percepción de la realidad. Entonces, eso es un indicador para tener en cuenta a la hora de entender cómo la persona está regulando su comportamiento y qué es o cuáles son los agentes que realmente los está llevando a la infelicidad. Porque recordemos que el sentido de vida, el no tener un sentido de vida, porque ahí hay que destajar un poco los términos, es decir, la felicidad no necesariamente va de la mano de un sentido de vida, porque usted puede tener orientación a un sentido de vida y sin embargo no ser feliz. La categoría felicidad va mucho más allá de los estados de placer. ¿Es elegible el sentido de la vida? Definitivamente sí, porque está lo que anteriormente hablamos, que es la voluntad. Es decir, hay una conciencia volitiva, una parte de la voluntad y el deseo que nosotros tenemos, que es lo que nos lleva a operar, a afrontar situaciones en la vida desde el punto de vista operativo. Y eso se aprende. Es decir, no es que uno no nazca con eso, no, uno lo va aprendiendo porque es un proceso de aprendizaje. Ya, por eso es que necesitamos a veces de terapeutas, porque llega un momento que estamos tan atiborrados emocionalmente, cognitivamente, es decir, nuestro proceso de selección está en el piso y no encontramos respuestas a muchas preguntas y por mínimo que sea la situación, nuestro sistema de afrontamiento está anulado.
Entonces, nosotros necesitamos de un terapeuta para destajar esos elementos e ir identificando dónde está la problemática y qué puedo hacer en función de, pero siempre con una voluntad. Si la persona va a una consulta y no tiene voluntad, el proceso terapéutico se Es anula. nada. Es Ujú. nada. Que es muy común que pase en personas con síndromes depresivos, es decir, estados depresivos profundos, que obviamente ya ahí entramos a otras categorías que tienen que ver desde Sí. el punto de vista químico y fisiológico, en una fase de agotamiento mental que no responde a ninguna terapia psicológica, básicamente. Más bien responde a terapias con recursos medicamentosos, psicotrópicos y estas cosas. Ahora, ¿qué crees de esas personas que viven la vida agradando a otros? Bueno, básicamente darle el sentido de la vida en la opinión de los demás, en buscar eso que nos falta dentro, ¿ya? Y que estamos buscando fuera, realmente no es lo más resiliente ni adaptativo en este medio, ¿no? Porque es una realidad que los seres humanos actuales vivamos, sustituyamos los momentos de felicidad o de sentimientos por emociones. El Ujú. emociones, por ejemplo, las sustituimos en emociones de ir a un viaje, comer, ya agradar a Comprar los demás, comprar, sobre todo es tratar de llenar esos ese vacío. vacíos Ujú. que tenemos con el tener y no con el ser. No podemos ser felices y no podemos encontrar nuestro sentido de vida si primeramente no nos hemos encontrado a nosotros mismos. De saber quiénes somos, cuáles son nuestras potencialidades, ahí influye mucho lo que sería inteligencia emocional. Conocerse emocionalmente para nosotros poder entender hasta dónde podemos llegar y saber que la respuesta realmente está dentro de nosotros, no está fuera de nosotros. A veces andamos en el mundo con digamos, esas reacciones constantes de fiesta, comida, salidas, tiendas, esto y lo otro, es decir, y no dedicamos tiempo a escucharnos a nosotros mismos en un ejercicio tan fácil como y sencillo como la meditación. Meditar, llegar a nuestros estados internos y conocernos a nosotros mismos, disfrutar de esa sensación de paz y quietud a través de una simple respiración. Andamos en el mundo en esa vorágine, tratando de agradar a los demás, tratando de... Vaya, es una generalidad, no quiero decir que siempre que todo el mundo vaya enfocado a eso, pero sí es una realidad que se ha sustituido o se ha tratado de implementar esta parte de la vivencia del tener para llenar el ser. Y entonces ¿Tú tenemos crees que... que, Sí. si no, tú crees que las redes sociales eh, estén haciendo un trabajo macabro de hacer que las personas pierdan el sentido de su vida? Definitivamente sí, porque de hecho, recordemos la plurideterminación del ser humano. Somos plurideterminados en lo biológico, psicológico y social. Cuando nosotros vamos a analizar las redes sociales, en el componente biológico está demostrado que las Ujú. estructuras cerebrales se van a ir modificando en función de que nos expongamos, en qué tiempo estemos expuestos a las redes sociales. Porque el hecho de solamente dar un like está diseñado para que se genere con esa pulsación un ápice de dopamina en nuestro cerebro, que eso nos da cierta, digamos, paz momentánea. Sueltas el teléfono, haces una actividad y a los 5 minutos regresas al teléfono. Ahí entonces, si vemos lo psicosocial, básicamente no hay comunicación con las redes sociales. Usted está en un submundo interno metido dentro de un sistema digital, pero tú no tienes actividad y comunicación con el medio que te rodea. Y entonces, si vamos a ver el contenido de las redes sociales, estamos hablando de una influencia que a veces puede ser positiva, pero a veces puede ser negativa, ya que son los tildados influencers. Hay veces que Ujú. el contenido no es tan positivo y a veces más bien negativo porque arrastran, porque hacen la función de líderes y arrastran. Pero a veces, y sí se ha demostrado que mucha de las conductas de esas personas o de ese contenido de redes sociales es pura falacia. Es como una cortina de humo que te quieren demostrar esa vida de autorrealización y Que no básicamente es una existe. vida llena de vacíos. Ujú. Vacíos existenciales que no se corrigen con ese tipo de vida.
Mira, el ser humano tiene indicadores de regulación personológica que yo creo que son muy importantes a la hora de afrontar y a la hora de, digamos, buscarle respuestas a problemas en nuestras vidas. Y es la capacidad de la plasticidad cerebral, de saber adaptarte a situaciones, la capacidad de reestructurar el campo de las percepciones, de identificar qué es positivo, qué es negativo, aceptar que te puedes equivocar, ya que no todo en la vida es perfecto, pero aún así tenemos que ir a los catastrofismos, que serían esas creencias y distorsiones cognitivas que nosotros tenemos que nos llevan a esa infelicidad, porque constantemente, es decir, hay una triada muy importante en todo esto que es pensamiento, emoción y conducta. Esos tres elementos nos van a condicionar nuestros estados afectivos, porque la manera en que nosotros pensemos, la manera en que nosotros, el concepto que nosotros tengamos de la vida, porque por ejemplo, tú y yo podemos estar en la misma situación, con un mismo problema, pero yo veo la situación desde otro punto de vista Claro. y mi afrontamiento es diferente a ti. Es decir, mientras tú optas por deprimirte, a lo mejor yo soy Ujú. mucho más operativo. Ya los sistemas de afrontamiento cambian. O tú ves el problema muy positivo y yo lo veo muy negativo. No son las cosas en sí, es la opinión que nosotros tengamos de esas cosas, básicamente. Entonces, nuestro sistema de pensamiento nos va a llevar a una emoción que puede ser emoción de miedo. El miedo siempre, incluso el miedo a la soledad, está demostrado que es uno, para no decir el mayor miedo que tenemos. El miedo a la soledad. Entonces, esos miedos nos van a condicionar y nos hacen perder y obviamente manifestamos conducta, ¿ya? Ahora, volviendo al tema de la búsqueda de aprobación, que es básicamente lo que muchos tratan de darle sentido a la vida, de esa opulencia, de que yo soy el mejor, de que yo soy el más, de que yo sí, yo sí, yo sí. Básicamente es una proyección del vacío interno. Sencillo, no lleva complicación, es una proyección de ese vacío interno que tienen como persona, que están tratando de llenar ese vacío con el tener y no con el fortalecimiento del ser. Cuando usted sabe quién es usted, no le interesa buscar patológicamente la aprobación del medio. Siempre y cuando su conducta no ponga en riesgo la integridad física de los demás, todo es bienvenido. ¿Ya? No necesita de que aprueben sus comportamientos para que digan él es el mejor, es la más linda, el zapato que tienes es de marca. Es decir, básicamente esos son distorsiones cognitivas y creencias limitantes que realmente nos vuelven infeliz y nos hacen perder ese sentido de la vida. Ya para finalizar, ¿cuál es la recomendación que tú le darías a esas personas que no han encontrado todavía el sentido de su vida? Sencillo. Si estamos en la vida en esa vorágine y no nos detenemos a encontrarnos a nosotros mismos, obviamente nunca vamos a encontrar un sentido de la vida, o al menos vamos a manifestar un sentido de la vida, pero no es el que nos hace feliz. Como expliqué anteriormente, la felicidad no va de la mano con el sentido de vida o a la vez puede ir, ¿ya? Porque, por ejemplo, como te explicaba, el ladrón tiene un sentido de vida que es robar. O, por ejemplo, hay personas que el sentido de vida es guardar dinero. Ujú. Ya, pero desde el punto de vista social sabemos que guardar dinero te priva de disfrutar o hacer satisfechas necesidades que están latentes y por el hecho de orientarte a guardar dinero no las hace satisfecha. ¿Ya? Entonces, primero hay que encontrarse a uno mismo. Cuando no encontramos o manifestamos ese vacío interno, tenemos que ir por indicadores. ¿Qué es lo que me gusta de este mundo? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Cuáles son mis necesidades? Y todo eso hay que apuntarlo. A veces cuando estamos en procesos psicológicos que necesitamos, por ejemplo, ayuda de algún profesional o a veces estamos tan atiborrados, no funciona operar desde el punto de vista mental. Yo lo que recomiendo es una hoja y un bolígrafo y hacer anotaciones y orientarse y hacer proyectos de vida. Ahora, un ejercicio fundamental para nosotros encontrarnos a nosotros mismos es la respiración. Respirar, respirar, respirar y a través de la respiración podemos llegar a una meditación. Meditación es ese estado placentero de relajación donde los analizadores o los procesos cognitivos, perceptivos y estas cosas están mucho más relajados, los ciclos por segundo cerebrales están mucho más estables
menos operativo y por supuesto te permite aflorar pensamiento. Es como la loquita de la casa, que sería el pensamiento, está como que dando vueltas. Entonces, básicamente nosotros, si empezamos a hacer ejercicios de meditación, nos van a llegar muchas respuestas a nuestra vida. Pero es dable mencionar y aclarar que a veces las personas quieren, cuando se trata de temas psicológicos, quieren una respuesta o como si fuera, me duele una muela, me tomo un ibuprofeno y ya me curé. Y no es así. Ujú. Hay el elemento fundamental de todo cambio y modificación de actitudes es decir, y conductas que tenemos en la vida, que es la voluntad. Si no tenemos voluntad, no vamos a llegar nunca a lograr nuestros objetivos. Y objetivo es un indicador o una variable súper importante porque tenemos que tener objetivos en la vida. Nosotros sabemos qué es lo que queremos, lo que a veces el no superar lo que anteriormente mencionamos, las creencias y las vivencias sobre todo, el no superar eso nos lleva a esos estados displacenteros de vacíos existenciales. No encontramos la solución. No encontramos, no tenemos deseo de hacer nada, nos pasamos el día arriba de una cama, el trabajo me molesta, es decir, porque ya empiezan a aflorar otros indicadores psicológicos que sería el estrés, la ansiedad y la depresión, obviamente. Entonces llegamos a una fase de agotamiento mental que no encontramos respuesta, no la encontramos. Incluso cuando nos dan las respuestas, tampoco las aceptamos, porque a veces el ser humano se introduce en el mundo del drama, ya porque básicamente proviene de la neurosis. Y si no superamos eso, obviamente nunca vamos a superar ese vacío existencial. Entonces, y por otro lado, el amor como respuesta a todos los problemas de este universo. A todos los problemas del mundo es el amor. El amor es el que garantiza esos estados de placer, esa liberación de oxitocina que va en contraposición con el cortisol, que es lo que nos genera el estrés y obviamente el miedo, es lo que nos hace también manifestar este tipo de conducta. Por supuesto, y ahí estamos hablando de forma general, cuando eso se ve en terapia o en atención personalizada con un paciente, obviamente se trabaja desde una óptica mucho más profunda. Es decir, aquí estamos hablando de la generalidad de lo que pudiera influir, acotando además que el sentido de vida no solamente es abordado desde la psicología. Es decir, otras ciencias lo enfocan porque el sentido de la vida como categoría fundamental no solamente es en la parte de biológica de existir, hay otras Ujú. categorías que se le suman ya. Entonces, yo creo que sí es muy importante que las personas se encuentren a ellos mismos, que eviten el tema de la búsqueda de aprobación, del qué piensan de mí, de esos miedos a atreverse. La vida es una sola y simplemente hay que vivirla en toda su dimensión. Estamos capacitados y conformados biológica, psicológica y socialmente para confundirnos, para cometer errores, para aprender de los errores, para reestructurar constantemente ese campo de percepciones. Porque si nosotros nos analizamos en etapas de vidas anteriores, quizás nosotros no pensábamos de la misma manera que pensamos ahora. Quizás veíamos la vida un poco más catastrofística y ahora la vemos mucho más armoniosa, ¿ya? Entonces, eso va a depender mucho de cómo manejemos esas categorías psicológicas dentro de nosotros mismos, básicamente a partir de los conceptos. Es fundamental. Oye, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que se repita la visita. Cuando Bueno, quiera, yo creo que se va a repetir varias veces porque tú y yo tenemos tantas cosas que hablar aquí. el placer es mío, siempre esperando que este tipo de charla sea de niveles de ayuda para las personas, Ujú. porque sí es una realidad y no es el hecho de que uno pueda ser o no terapeuta porque a uno mismo le ha pasado, uno pierde el sentido, la orientación, a veces nos diluimos, a veces tratamos de encajar donde realmente tú no cabes, ¿ya? Y entonces esos son los pequeños errores de los cuales nosotros nos edificamos. Pero esa es la importancia, saber cuál es la piedra que nos obstaculiza, pero no enamorarse de esa piedra. Es decir, es saberla superar. Y básicamente creo que esa flexibilidad personológica es la que permite que las personas un poco que eliminen esos vacíos existenciales, porque es una realidad. Correcto. Bueno, nada, muchas gracias otra vez.
Te Bueno, mando un nada, el placer es besote. mío. Ahí veremos cuáles son los temas fundamentales que te lo pueden dejar en los comentarios. Cuáles serían sí, los Los temas próximos temas en psicología. que pudiéramos aquí. Exactamente, por ejemplo, pudiéramos hablar alguna vez de meditación como un recurso. Sí, estaba pensando en eso. De hecho, me gustaría que hiciéramos un podcast que tú nos expliques cómo se puede aprender a meditar. Yo no sé cómo es, en realidad no sé, pero me gustaría que hiciéramos uno así para que tú más o menos nos guiaras en ese tema de la meditación. Claro, ¿Te parece? con gusto, siempre con gusto. Para mí un placer. Bueno, pues gracias por estar aquí otra vez, te lo he dicho 700 veces. Te mando un besote y nada, nos vemos en la próxima. Claro. Chaito.